Entonces vamos a ver la práctica número 5, la cual corresponde a circuitos RC y RL en régimen transitorio. Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ok, Sí, perfecto. Entonces, esta práctica, el objetivo principal es estudiar circuitos RC y RL en régimen transitorio. Más que todo, la idea es darnos cuenta que cuando tenemos elementos almacenadores de energía en un circuito, llámense capacitores, que les recuerdo, los capacitores almacenan energía en forma de campo eléctrico, o llámense inductores, los cuales almacenan energía en forma de campo magnético. Cualquiera de estos dos elementos hace que el comportamiento del circuito no sea instantáneo. Por ejemplo, si yo tuviera un circuito que únicamente tiene resistencias, yo aprieto un switch, lo enciendo, inmediatamente tengo la corriente que debería circular por cada uno de los distintas ramas que tenemos del circuito. En cambio, cuando tenemos elementos almacenadores de energía, otra vez llámense capacitores o inductores para nosotros, pues estos cambios no suceden instantáneamente. Por ejemplo, yo aprieto el switch, enciendo el circuito y pues tomará un tiempo en el que el circuito llegue a un punto de estabilidad. Vamos a verlo directamente con el ejemplo. Por ejemplo, pueden ver aquí, este sería un circuito RC con el capacitor descargado. Y pues, como les indicaba, este elemento de circuito, el capacitor, es un elemento almacenador de energía. Y si viéramos cómo se comporta el V capacitor en el tiempo, veríamos que cuando se cierra el switch en t igual 0, digamos cierro aquí en t igual 0, pues la carga del capacitor va a tener esta forma y va a llegar a un valor máximo. Este va a ser el V máximo al que llega el capacitor. Si lo ven, justo cuando cerré el switch, no obtuve que el capacitor estuviera en su valor máximo en el mismo instante, sino que le tomó un tiempo que le llamamos el tiempo de carga de un capacitor. Esta forma de onda es la forma que responde cuando uno resuelve la ecuación diferencial para este circuito, la cual viene más abajo en la guía, por si la quieren chequear. Esa forma de onda es de esta manera. V máximo, 1 menos E a la menos T entre tau. Esa es la fórmula que correspondería a este proceso de carga. Esto se le llama la ecuación de carga del capacitor, donde vamos a tener esta constante tau, la cual se le llama la constante de carga del capacitor. Y me quiere decir en una medida cuantitativa qué tan rápido se está cargando ese capacitor. Si de casualidad esto tiene unidades de segundo, si de casualidad yo evalúo esta ecuación, pero pues inserto esto dentro de la ecuación del capacitor, voy a tener V máximo por 1 menos E a la menos tau entre tau. Es decir, todo esto tiende a 1. Si ven eso, todos los valores ya son numéricos y esto queda como V máximo por 0,632. Eso quiere decir que justo la variable tau vendría a ser el tiempo como por aquí y es aproximadamente al 0,632 del valor máximo. Es solo si lo evaluamos justo en ese punto. Ahora, ¿de qué me sirve tener esa constante tiempo? Si a mí lo que me interesa es saber cuánto tiempo le tarda el capacitor en cargarse. Bueno, podemos tomar siempre para cualquier circuito RC que más o menos aquí donde él se cargó, este tiempo equivale aproximadamente a 5 constantes de tiempo. Es decir, que si uno evalúa aquí 5 tau, le va a dar aproximadamente el valor máximo. Es decir, cuando tenemos 5 tau, el circuito, pues, o mejor dicho, el capacitor se cargó completamente.
Vean que una vez que el capacitor se cargó completamente, que fue de aquí para allá, el capacitor se mantiene en su valor máximo hasta que de alguna forma yo logre descargarlo o haga algún cambio en el circuito. A ese lugar en el que el capacitor se queda eternamente estable, le llamamos régimen permanente. Régimen permanente. Y al tiempo que le toma al capacitor desde que hicimos el cambio en el circuito, es decir, desde t igual 0, que fue cuando cerré el switch, hasta el tiempo en el que él se cargó completamente, a eso es a lo que le llamamos régimen transitorio, porque es el momento en que el circuito está cambiando, está en una transición. Después, cuando ya se carga todo, entramos en régimen permanente y el circuito se quedaría así eternamente hasta que pues hagamos algún cambio en el switch o hagamos algún cambio en el circuito. Esto sería el proceso de carga. Estas mismas gráficas, pues yo ya las puse aquí en la práctica, que se pueden ver bastante bien, donde vemos que a la constante tiempo tau c tenemos el 0,632 del valor máximo y en 5 constantes de tiempo aproximadamente podemos decir que él ya está totalmente cargado. Eso sería cómo se comporta el circuito. Nosotros lo que queremos hacer en esta práctica es demostrar este comportamiento simulando el mismo circuito y además queremos comprobar que se cumple, que la constante de tiempo sea el justo tiempo en el cual tenemos este valor y comprobar teóricamente que esto es igual a la R por C, que son pues las variables que entran en el juego en nuestro circuito. Dato importante, muy importante. Bueno, aquí viene cómo se resuelve la ecuación diferencial. Vean que esta es la forma de onda que les acabo de hablar. V máximo por 1 menos C entre T entre tau. Y aquí dice cuánto vale tau C. Nota importante. Vean que necesitamos un switch para que ver este efecto de carga. Si yo cierro completamente este circuito, yo le estoy diciendo al circuito, usted está eternamente conectado a la batería. Entonces vamos a estar de una vez en un régimen permanente. Entonces voy a abrir el LTSpice y les voy a demostrar esto. Voy a llegar y voy a poner una fuente. Voy a poner una resistencia. Y voy a poner el capacitor. Luego voy a unir todo el circuito. Y voy a ponerle pues la tierra. Y le voy a poner unos labels aquí que diga Vout y otro que diga Vin. Y voy a poner de resistencia un K, que es lo que me pide en la práctica. Voy a poner un micro, que es lo que me pide en la práctica. Y aquí le voy a poner 5 volts, porque es lo que me pide en la práctica. Pero ya vamos a ver que la práctica nos pide algo además en la fuente. Primero se los quiero demostrar. Entonces, vean que tengo la batería de 5, la resistencia y el capacitor. Pero vean que no tengo switch. Si lo ven, no tengo ningún switch. Entonces, voy a simular. Con las características de simulación que me pide, que están en la práctica, ¿verdad? Todo lo que yo pongo aquí siempre está en la práctica, no me lo estoy inventando. Lo pongo en algún lado y ahora sí, vean que si le doy run y adiciono el Vout, solo veo una línea recta. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo ese switch, no estoy logrando forzar al circuito a que tenga un cambio. Si yo no hago un cambio, el circuito no va a hacer nada en especial. Eso es lo interesante de estos circuitos RC y RL en el tiempo que yo necesito para entrar en el régimen transitorio, aplicar un switch o hacer algún tipo de cambio en el circuito. Entonces, como no podemos poner el switch y simular a la vez, porque el software no está en tiempo real, lo que vamos a hacer es que en vez de poner una fuente constante, vamos a poner una señal cuadrada. Esta señal cuadrada en la entrada me va a simular que cuando la señal esté en alto, es decir, cuando valga de 0, es como si yo hubiera puesto el switch, y cuando la señal valga 0, es como si yo hubiera quitado el switch. De manera
que si viéramos el circuito, lo que estamos haciendo es, cuando la entrada vale 5 volts, estamos cerrando aquí, y cuando la entrada valga 0 volts, estamos haciendo un corto de aquí hasta acá. Entonces, si lo ven, cuando hago el corto, esto quedaría fuera de mi circuito y el capacitor se descargaría por la resistencia. Gracias a este truco que estamos haciendo, porque eso es lo que estamos haciendo. Recuerden que toda la teoría está basada en un switch, que necesitamos activar un switch, un interruptor. Entonces, para lograr eso en nuestro software, vamos a engañar al circuito diciéndole, ok, aquí yo estoy activando el switch, aquí lo estoy volviendo, aquí lo estoy quitando, aquí lo estoy poniendo, y así lo que vamos a observar es la carga del capacitor, luego un régimen permanente, luego la descarga del capacitor, otro régimen permanente, y así. Porque vean que si yo no le pongo el switch, no tengo ningún tipo de respuesta. Entonces, ¿cómo hago para ponerle la señal cuadrada? Le doy clic derecho, le doy Advance, le doy donde dice Pulse, y me salen estas características. Lo voy a poner que U inicial sea 0 para pensar que inicialmente el switch está abierto y que cuando se encienda valga 5 volts. Esto que dice T delay quiere decir tiempo de retraso. Es como que yo puedo decirle a la señal no empieza en T igual 0, sino empieza a funcionar en T igual 10. Un retraso. Lo voy a poner 0 porque quiero que empiece en T igual 0. Esto que dice T rise y T fall es tiempo de subida y de bajada. Es algo mucho más eléctrico, pero voy a explicárselos porque aquí venimos a aprender todos. Entonces, cuando una señal viene y yo quiero una señal cuadrada, en la vida real, esto no sube desde aquí hasta aquí inmediatamente, sino que le toma un tiempo en subir. Si le hiciéramos un zoom, realmente esa señal hace así. Entonces no es tan cuadrada, ¿verdad? Parece más bien como un trapecio. Bueno, eso se maneja con el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Es cuánto va a tomarle llegar de aquí hasta aquí y el tiempo de bajada es cuánto le toma llegar desde aquí hasta aquí. Entonces, como yo quiero una señal cuadrada muy pura, yo le voy a venir y le voy a poner un nanosegundo para que sea un tiempo tan corto que no nos demos cuenta que no es cuadrada. Esa es la idea. Y luego el tiempo encendido es cuánto tiempo va a estar la señal cuadrada en 5 volts y el T-period es el tiempo que va a durar totalmente la señal. Por ejemplo, otra vez tenemos la señal cuadrada que estamos programando. Está un tiempo en alto, un tiempo en bajo y luego otra vez en alto. Entonces ese T-on es el tiempo que vaya a durar aquí. Y el T-period es el tiempo que vaya a durar desde aquí hasta acá. Entonces le voy a poner, porque así me lo solicita en la práctica, 10 milisegundos de encendido y le voy a poner 20 milisegundos de total. Así tenemos 10 milisegundos encendidos, 10 milisegundos con el switch apagado. Y luego el número de ciclos es cuántas veces se repite esto, pero aunque la práctica dice 10, es indiferente ponerlo, ¿no? Porque solo vamos a usar 2 ciclos. Entonces, todo bien. Le doy OK y vean que salió toda la información que le puse a la guía, a la fuente, perdón. Ahora sí, vuelvo a simular con los mismos comandos de simulación que puse hace un rato y le doy Add Traces. Voy a agregar el VIN para que vean la señal cuadrada, ¿lo ven? En T igual 0 sube a 5, en T igual 10 milisegundos baja a 0. Y si agrego la señal de salida, vean que ahora sí se puede ver la curva del capacitor, la carga y la descarga del capacitor. ¿Ok? Cada uno de ellos, las dos ecuaciones son exponenciales. Nada más que esta es un poco distinta a esta. ¿Y por qué son distintas? Porque se responden con diferentes ecuaciones diferenciales, aunque son casi la misma. Las dos son exponenciales. Son como inversas, si lo notan. Entonces, aquí fácilmente puedo notar que más o menos por aquí, más o menos por aquí, todo este tiempo de aquí es lo que podríamos llamar el régimen transitorio. Y esto que tenemos aquí, desde aquí hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Porque aquí es donde sucedió un evento. Aquí fue donde se apagó el switch una vez más. Entonces hasta ahí sería un régimen permanente, donde ya el circuito quedó totalmente estable.
Y luego aquí se activó el switch. Igual para tanto para carga como descarga, podemos decir, tenemos un régimen transitorio. Y luego tenemos aquí un régimen permanente, que seguiría hacia el infinito, a menos de que volviera a haber otro cambio en el circuito, como volver a poner el switch. Entonces eso es lo más valioso de esta práctica, darnos cuenta que los cambios no suceden instantáneos, como un circuito R que habían analizado ustedes en Física 2, sino que hay un tiempo de transición, un régimen transitorio, y hay un régimen permanente, que es cuando ya todo está estable. ¿Okay? Cuando han llegado hasta este punto de la práctica, es como si en la práctica hubiéramos recorrido todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, hasta aquí, donde haga clic en Simulate y obtenga VOut en función del tiempo. Exporte esos datos y gráficos en Excel. Entonces, estas gráficas, le dan clic, le dan File, Export Data as Text y pues lo exportan. Estas gráficas deberían estar en Excel y pues graficarlas. Ahora, ¿qué más hay que hacer con esto? Esto hay que construir una tabla. Hay que construir una tabla. La voy a construir aquí, media charral, pero al menos va a tener los datos importantes. Así. Esta tabla lo que va a venir es R, C, tau experimental, tau teórico y porcentaje de error para los taus. En R, ¿qué va a ir? En esta primera medición, di pues un K, que fue lo que usamos aquí. Aquí va a ir un micro. Y ahora el tau experimental. ¿Cómo sacamos el tau experimental? Bueno, lo que vamos a hacer es que cuando exportamos todos nuestros datos, vamos a venir y buscar cuál es el valor que sea V máximo, cuál valor sea igual a V máximo por 0,632. ¿Por qué? Porque cuando el capacitor vale esto, estamos en T igual tau. Para 5 volts de V máximo, ese valor es aproximadamente 3,16 volts. Entonces eso quiere decir que yo voy a venir aquí en mi tabla de datos, ¿verdad? No en la gráfica para no tener que interpolar ni nada así. Más o menos 3,16 estaría como por aquí. Entonces más o menos el tau, ustedes van y buscan cuál es el tiempo asociado a ese valor y encuentran cuál sería ese tau C. Ese tau C es el experimental y lo apuntan aquí. Tau experimental. Ahora, el tau teórico, ¿quién sería? Sí, el tau teórico es nada más R por C. Entonces aquí sería R por C. Y luego pues el porcentaje de error entre el teórico y el experimental. Eso es lo que hay que construir en la tabla. ¿Con solo un valor? No, hay que hacer dos muestras más. Yo, ahí en la guía nada más dice haga dos cambios de valores, dos valores nuevos. Yo les voy a sugerir que hagan un valor, por ejemplo, así, que hagan un K más menos un 10% de un K. Es decir, que jueguen con un valor que esté entre 900 y 1100 y mantengan el mismo C. ¿Por qué solo hacer cambios de 10%? ¿Por qué eso no viene en la guía y solo lo propongo yo? Porque pues ya tengo más experiencia y lo que pasa es que si ustedes hacen cambios muy grandes, vean lo que va a pasar. Eh, vamos a cambiar el valor de R. Vamos a ponerle 50K. Y le dan Run. Y adicionamos el V-in y el V-out. Y vean lo que pasó con la carga del capacitor. Que como el R lo hicimos tan grande, no le estamos dando ni chance al capacitor de que llegue al régimen permanente cuando ya le cambiamos el switch. Por lo tanto, vean que estos resultados no tienen nada de productivo, no tienen nada de bueno, porque vean que ni siquiera puedo encontrar cuál sería mi tau C experimental, porque vean, no llega a ningún valor de la gráfica. Entonces, ese es el problema que tenemos, que habría que cambiar nuestros valores de simulación, habría que buscar un dato que sea más efectivo, en fin, se nos complica el asunto.
Entonces yo, como no quiero que ustedes se compliquen, sino que quiero que lo hagan bien, lo más fácil que puedan para entender, les pido que lo cambien solo un 10%, es decir, mucho 1100 o 900. ¿Por qué? Porque así me les aseguro que el tiempo del switch de la fuente que programamos les va a alcanzar. Entonces, ahora sí, vuelven, hacen los gráficas, exportan los datos, buscan cuál sería el Tao experimental, que debería haber cambiado muy poco con respecto al anterior, porque cambiamos solo un 10% de resistencia. Pero en fin, lo vuelvo a obtener igual de la tabla de datos. Este vuelve a ser ahora R2 por C, donde este es el R2, y luego un porcentaje de error. El siguiente dato, volvemos a dejar un K como mi recomendación y cambien la capacitancia igual un más menos 10%. Ustedes eligen si 10% arriba o 10% abajo, no me da igual, solo lo escogen ustedes. Y si ahora hacen eso, vuelven a poner este en 1000 y ahora cambian este, por ejemplo, a 1.1 micros. Le dan run y pues la curva cambió muy poco porque hice un cambio muy pequeño de un 10%. Entonces esa es la idea. Lo vuelven a medir aquí. ¿Cuál es el Tao experimental? Y pues lo apuntan aquí. Y luego esto sería R por C2 y el porcentaje de error. Y ahora sí esa tabla ya está completa. Entonces al final de la primera parte deberían tener 3 gráficas que ya saben cómo tienen que quedar porque las están viendo, y luego una tabla con 3 datos diferentes. ¿Queda claro esta primera parte? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces esto es lo primero que hay que hacer. Ahora, la segunda parte del laboratorio es estudiar el otro circuito con elemento almacenador de energía. Es decir, en vez de un capacitor, un inductor. Entonces volvamos a la teoría otra vez. Ya sabemos que necesitamos hacer un impulso. Entonces el circuito que tenemos es el mismo, ¿eh? Nada más que ahora en vez del capacitor tengo un inductor. Cuando yo vengo y cierro el interruptor aquí, lo que pasa es que ahora la corriente que fluye por el inductor no crece inmediatamente como un circuito únicamente R, sino la corriente, ¿verdad? Estamos hablando de la corriente. Hace un rato con el capacitor hablábamos de la tensión eléctrica del capacitor, ahora con el inductor me interesa la corriente, porque recuerden que la corriente es la que genera el campo magnético y esa es la energía que queremos almacenar. Entonces, si en T igual 0, yo cierro el switch, el inductor, como se acuerdan, tiene esta FEM. La FEM autoinducida del inductor es igual a L por el cambio en la corriente. Entonces, eso se resume en que el inductor va a evitar, por la FEM autoinducida, que esa corriente crezca instantáneamente. Entonces, si en T igual 0 yo cierro el switch, la corriente va a tener esta forma. Y va a llegar a un valor de corriente máximo. Que vean qué curioso. Es exactamente la misma forma de onda que para la tensión eléctrica del capacitor, nada más que esta es para la corriente que pasa por el inductor, la corriente que fluye por todo este circuito. Que todo está en serie, la corriente es la misma para todos. Entonces tiene el mismo comportamiento. Entonces, des en cuenta que el capacitor y el inductor son como los hermanos gemelos, pero que a uno le gusta el fútbol y a otro le gusta andar en patineta. ¿Entienden? Son como inversos, son el mismo, tienen un comportamiento muy similar, pero pues uno trabaja para la tensión y el otro trabaja para la corriente. ¿Ok? Entonces, si estudiamos la matemática, hacemos la ecuación diferencial, nos vamos a dar cuenta que vean que la corriente tiene exactamente la misma forma, digamos, exponencial que tenía la carga del capacitor. Sin embargo, cuando hablamos de medir cosas en ingeniería eléctrica, normalmente medir corriente no es algo muy tuanis de hacer o no es algo muy fácil, porque la corriente es muy variante, cuesta mucho medirla, tengo que modificar el circuito para medirla, en fin, me es difícil manipularla, eso es lo que quiero llegar. Entonces, nosotros queremos ver cuál es esa FEM que se genera en el inductor.
Entonces, si ustedes recuerdan, hace un rato les puse, la FEM es igual a menos L por la derivada de la corriente. Es decir, que la tensión eléctrica del inductor, la que se genera aquí entre sus dos puntos, este VL, que es lo mismo que L, es lo mismo, la mismo diferente nomenclatura, mismo término. Sería derivando la corriente, es decir, derivando esto. Si yo derivo esto, obtengo esto, que es la tensión del inductor, que vean que tiene una forma exponencial igual, pero es un poco diferente. ¿Cómo se ve esta forma de onda? De esta manera. Se ve así. Donde justo aquí esté igual a 0, vean que aquí está ya como dibujado el switch. Justo en T igual 0, conecto el switch. Entonces vean que la FEM en el inductor depende del cambio en la corriente. ¿Cuál es el momento en que la corriente cambia más brusco? Justo cuando pongo el switch, porque pasamos de no tener corriente a tener algo. Es decir, en ese punto, esta derivada vale su valor máximo. Y como es un circuito, hace que el inductor en T igual 0, es decir, apenas cambio el switch, tenga el valor máximo de la fuente, ¿lo ven? El E sub 0, que serían los 5 volts que le ponemos a la fuente. Poco a poco, mientras la corriente va subiendo, cada vez la corriente se va estabilizando, cada vez se va haciendo más constante, por lo tanto esta derivada se va haciendo más pequeña, en una forma exponencial. Y por eso, más bien, la tensión del inductor empieza máxima al inicio y cuando termina el régimen permanente se queda en 0. Este sería el régimen transitorio y aquí hasta aquí sería el régimen permanente. Lo que quiero que noten es que podemos hacer el mismo análisis que hicimos con el otro circuito, porque los dos son circuitos con elementos almacenadores de energía. Ahora noten esto, qué interesante. Vean que tengo el circuito con 5 volts y luego lo apago, cambio el switch. Es decir, tenía este circuito así. ¿Verdad? Con el switch aquí puesto aquí. Y de repente lo quito. Es decir, hago un camino directo entre este punto y este punto. Entonces dejo esto por fuera y ahora el inductor, como él es el que tiene la energía en forma de campo magnético, él dice, ok, voy a suministrar energía al circuito. Pero justo cuando le quito el switch, donde sucede el cambio, otra vez estoy diciendo, tengo corriente constante y de repente voy a empezar a tener menos corriente. Ese es el punto en el que la derivada vale máxima. Pero como al inicio era evitar que suba la corriente y ahora más bien es evitar que disminuya la corriente, entra al menos de la ley de Lenz. ¿Se acuerdan que siempre se oponía al cambio? Entonces la polaridad del inductor se invierte, está en 0 y se invierte y por eso ven, se va hacia el lado negativo, hacia el valor máximo negativo. Y luego otra vez un régimen transitorio, mientras él entrega corriente al circuito, esa corriente se va gastando hasta que otra vez llegamos a un régimen permanente, que sería este de aquí hasta acá, donde pues ya no hay energía en el circuito. Entonces eso es lo que vamos a estudiar, este comportamiento. Igual que en el capacitor, tenemos una constante de tiempo, que se llama la constante de carga del inductor, porque vean, sea como sea, durante este momento estamos cargando el inductor. Recuerden que el inductor se carga de corriente, es decir, con esta forma. Solo que como los eléctricos no nos gusta ver la corriente, nos gusta más analizar la tensión eléctrica, el voltaje, digámosle, que esa palabra no me gusta, pero bueno, tensión eléctrica es la correcta. En fin, entonces vean que todo este proceso, mientras llegamos al régimen permanente, es cuando el inductor se va a cargar de corriente. Cuando el inductor esté con corriente máxima, tenemos el campo magnético máximo, es decir, tenemos toda la energía. Entonces ese proceso de carga igual entra la constante carga, pero ahora del inductor. Y es diferente a la del capacitor en el sentido que cuando yo evalúo justamente la constante de tiempo en el VL, voy a obtener el 36,8% del valor máximo. Ese se va a ser el punto de la constante. ¿Y cómo se calcula la constante teórica? ¿De qué depende esa constante? Bueno, esa constante es igual a L entre R, que depende puramente de las variables del circuito, que sería nuestra resistencia y nuestra inductancia. Entonces queremos demostrar que toda esta hablada que me pegué es cierta. Entonces vamos a venir aquí, van a quitar el capacitor, van a venir aquí, poner un inductor,
Van a conectarlo donde estaba. Y hay que cambiar esta resistencia a 3K. Y hay que cambiar este inductor a 900 milihenrios. Listo. Las demás variables las podemos dejar igual. La fuente la podemos dejar igual. El tiempo de simulación lo dejamos igual. Y le damos run. Ahora sí, voy a agregar tanto la señal de entrada como la de salida. Y le doy OK. Y voilà, aquí la tienen. En naranja, vean que tiene la señal 5 volts, luego 0 volts. Y vean que el inductor en T igual 0, que es justo cuando la corriente empieza a fluir, es el cambio máximo, entonces se deja toda la tensión, que serían 5 volts, y luego poco a poco disminuye. Esta constante de tiempo es muy pequeña, y vean que el régimen transitorio es más o menos solo esta parte, y el régimen permanente fue aproximadamente esto. Igual se cumple lo mismo que mencionaba anteriormente, de que aproximadamente a 5 constantes de tiempo ya estamos en régimen permanente. Y luego aquí, vean que aquí volvió a suceder otro evento, que fue donde quité el switch. Otra vez pasó lo que les dije, que el inductor es como muy cabezón y se opone a todo. Entonces, para poder entregar la corriente al circuito, es decir, descargarse, tuvo que cambiar su polaridad. Y luego aquí podemos experimentar una vez más un régimen transitorio y un régimen permanente. Buenísimo. Ya logramos casi la segunda parte del circuito. Le dan clic, le dan file, exportan los datos y tiene esta gráfica. Ahora, ¿qué hay que hacer? Exactamente lo mismo que con el capacitor. Construir una tabla y probar 3 combinaciones de valores diferentes. En este, vean que tenemos mucho chance, entonces pueden hacer un cambios más grandes. Aunque de igual manera, les recomiendo hacer un R que sería 3K y L 900 milis. Tiempo experimental sería sacándolo de la gráfica, que el 36% de 5 volts son 1,84. Entonces, más o menos, esa constante de tiempo para el inductor va a estar como por aquí. Más o menos por ahí. Esa sería la constante de tiempo experimental. Lo apuntan. La teórica es L entre R y pues un porcentaje de error. Luego vienen aquí, mantienen el mismo L y pueden hacer un 3K más o menos un 10%, puede ser, aunque aquí podemos jugar hasta, no sé, un 20%, más o menos 20%. Y un nuevo Tao experimental 2, este sería L entre R2, porcentaje error, y luego otra vez 3K, que hacen 900 mili, más o menos un 20%. Ustedes escogen cuál valor, si quieren pueden escoger 902, por ejemplo. Les doy esa libertad, nada más que si hacen eso, pues los resultados de este y este les va a dar casi igual, entonces no le veo la gracia, porque la idea es que hagamos un cambio razonable para decir, ok, puedo ya llegar y decir en mi análisis de resultados, dado los resultados de la tabla, al alterar, aumentar la resistencia, vimos como el tau se hizo más pequeño y por lo tanto ese circuito duró más en cargarse o descargarse. Eso es lo interesante de estas tablas, poder comentar cómo los cambios en R y en L afectan mis constantes de tiempo, que es uno de los objetivos de la práctica. Entonces de aquí vuelven a obtener el experimental desde la tabla de datos y luego pues tienen el teórico y el porcentaje de error. Cuando ya llegan a este punto, habrán terminado el laboratorio. Entonces, en este punto también deberían tener 3 gráficas diferentes y una tabla. Entonces, resumiendo los resultados, vamos a ir a ver cuáles son los resultados de la práctica. Y la práctica lo que me dice es, realice las gráficas, las puede hacer en Excel, MATLAB, Python, R, lo que sea, la gráfica como sea. Determinar experimentalmente la constante, ya les enseñé cómo se hace, se va directo a la tabla de datos. Aquí nada más les dice, recuerde que ocurre cuando V vale eso, que fue lo que les dije.
Luego determínela teóricamente, R por C o L entre R, dependiendo del circuito. Y esta tabla que debe contener los datos de aquí son exactamente la tabla que les acabo de enseñar. Y para el circuito RL es exactamente igual. Entonces, en resumen, hay que tener en total 3 gráficas de RC y una tabla, y 3 gráficas de RL y una tabla. Y eso es todo lo que hay que hacer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro entonces? Parte todo claro, profe. Ok, buenísimo. Entonces, También. perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, entonces podemos dejar la clase por acá, hasta aquí. Vayan y se toman, alistan un fresquito y se ponen a hacer el laboratorio. Vean que fue súper rápido. O sea, yo casi que lo hice todo, ya, en 40 minutos menos. Entonces, aprovechen el tiempo y cualquier consulta me escriben. Muchas gracias.